El problema es que el final de esto, ¿qué es? Te tienen que amputar el pie, o los dedos, o la parte afectada. Esto es Hablemos de Salud. Soy Nicolás Lucar y el día de hoy nos acompaña la doctora Cindy Vázquez. Ella es una cirujana cardiovascular, tiene una amplísima formación profesional, ha estudiado en España, en Barcelona, aunque los catalanes dicen que no son españoles, pero no importa, ha estudiado en Barcelona, ha estudiado en Brasil, ha estudiado en Argentina y tiene una amplia experiencia en el hospital Rebagliati. Y además trabaja con niños y es un especialista en todos estos temas que tienen que ver con las dolencias relacionadas a los temas cardiovasculares. Pero el día de hoy vamos a hablar de uno de los efectos de la diabetes, que es el pie diabético. Bienvenida. Gracias, buenas noches. ¿Cómo es esto del pie diabético? O sea, ¿y por qué está relacionado a los temas cardiovasculares? Ya. La diabetes es una enfermedad donde se afectan muchos órganos, ¿no? Y afecta a las arterias, produciendo una insuficiencia arterial periférica, falta de flujo al pie. Entonces, un paciente diabético, que es bastante susceptible a cualquier tipo de infección, herida, va a tener falta de flujo. Esa herida que no tiene flujo de sangre se va a convertir en una úlcera arterial. Entonces es importante hacer un diagnóstico precoz en un paciente diabético para evitar la insuficiencia arterial periférica. Claro, pero severa. lo primero es cómo saber si eres diabético o no. Ya, digamos que tú eres diagnosticado como una persona con diabetes, ¿no es cierto? Para lo cual hay exámenes, y hay síntomas y hay especialistas en este tratamiento. Pero ¿en qué momento tú puedes detectar o con qué señales tú puedes detectar los síntomas de un asunto tan grave como un pie diabético? Es porque el paciente va a manifestar síntomas como claudicación intermitente. Va a caminar 2 cuadras y luego va a decir, ya no puedo. Camino más de 200 metros, 2 cuadras y ya no puedo caminar. ¿Por qué? ¿Por el dolor? ¿Por qué? La falta de flujo sanguíneo va a provocar ese síntoma, claudicación intermitente. Y es muy notoria, entonces ese es el primer síntoma del paciente. Después, la frialdad en los pies. El pie se pone frío. Tratamos de tocar el pulso pedio que está en el pie y no se palpa. Entonces ya son señales que alarman a que un paciente tiene falta de flujo de sangre. Y el problema es que uno puede confundir los síntomas. Uno puede pensar, se me ha adormecido el pie, o no sé por qué no lo siento, o me duele un poco el pie y no le da importancia, y lo que está teniendo es algo serio. Claro. ¿Qué? ¿Eso es un problema de irrigación? Así es. Por eso que el pie diabético en realidad se da el diagnóstico cuando ya hay la presencia de una herida. O sea, pie diabético es la presencia de una herida en el pie, en un paciente que es diabético. Ese es la principal, el concepto que hay que tener claro. Pie diabético no es un paciente que no tiene ningún tipo de herida. Porque al consultorio me llegan pacientes que son diabéticos y me dicen, doctora, tengo pie diabético. Le veo el pie y no tiene ningún tipo de herida. Para tener pie diabético hay que tener una herida, ¿no? Acompañado a veces también de neuropatía diabética, insuficiencia arterial periférica, principalmente, ¿no? Pero para tener pie diabético hay que tener una herida, así es. Ese pie diabético ya lo vamos a clasificar, ¿no? ¿En qué estadio está? ¿En qué estadio vamos a clasificar según el tipo de herida? Ahora, si tú tienes la herida, ¿qué es lo que ocurre con una persona diabética? ¿Cómo termina esto de un pie diabético? Que no irriga adecuadamente, ¿y eso qué significa? Que no cicatriza. Que no, Así es. ¿no? Un paciente diabético, debido a las glicemias altas, debido a un tema de inmunidad baja, va a tener una herida que no va a mejorar fácilmente por el tema de flujo sanguíneo. Una planta que no la riegas, obviamente se va a secar. Y es lo mismo que ocurre en el pie. Un dedo que no tiene irrigación se va a secar. Hay personas que, bueno, tienen suerte y hacen necrosis seca. Se pone el dedo negro. Suerte. ¿Y por qué? Porque es una señal de alerta. Claro. Se pone el dedo negro y ahí te asusta. Pero ¿qué te puede pasar? Que no tienes ese tipo de señales,
¿Qué es lo que tienes? Que sientes el pie frío, por ejemplo. Para tener Y un dedo- resulta que, para decirlo de alguna manera muy gráfica, se te está muriendo el pie. Claro. Es lo que te está pasando. Claro, pero para tener dedo negro, obviamente el paciente ha tenido síntomas y no le ha hecho caso, ¿no? No ha hecho los exámenes que necesita, porque el examen, simplemente con una ecografía arterial, vamos a poder diagnosticar en el paciente si es que tiene o no tiene una insuficiencia arterial periférica o una falta de flujo o falta de irrigación de sangre. Simplemente Ahora, con una el ecografía. problema es que el final de esto, ¿qué es? Te tienen que amputar el pie, o los dedos, o la parte afectada. Claro, hay tratamientos para mejorar el flujo. O sea, no es que simplemente ya tienes eso y te vamos a amputar, no. Hay tratamientos para mejorar. Existe el tratamiento médico cuando tenemos un paciente con enfermedad leve a moderada. Podemos darle tratamiento médico con pastillas que mejoran el flujo de sangre, ¿no? Los antiagregantes plaquetarios. Podemos darle aspirina, podemos darle clopidogrel, silostazol, que va a mejorar el flujo de sangre. Sí, pero se va a demorar. No es inmediato. Tú tomas y ya mañana estás bien. No, eso es en 3 meses. Al tercer mes todavía mejora. Podemos también educar al paciente para que siempre lleve una vida saludable, la dieta, baja en grasas, baja en calorías, un peso ideal, ¿no? Y también existen tratamientos quirúrgicos, que es lo que realizamos, que es la angioplastía, que consiste en abrir las arterias mediante un sistema mínimamente invasivo. Son tratamientos Que para permitir que el flujo. Así es. Ahora, pero esto es muy importante. Las personas que han sido diagnosticadas como diabéticas son personas que tienen que estar atentas más que cualquiera a sus síntomas. Así es. Es decir, porque cualquier señal puede ser una indicación de que vas camino a algo muy serio, ¿no? Por eso que el diabético tiene que visitar al médico cardiovascular una vez al año. Eso sí. Obligatorio. Obligatoriamente. Un pequeño descuido por usar un zapato apretado, una herida, ¿no? Se va a demorar en cicatrizar, y si es que tiene falta de flujo sanguíneo, esa herida se va a demorar mucho más tiempo en cicatrizar. Así es con los pacientes diabéticos. Tienen un estado de inmunidad mucho más baja que cualquier otro paciente. Pero qué preocupación, ¿no? Es decir, si tú eres diabético, tienes una herida en el pie, tómatelo en serio, porque puede terminar mal este asunto. Por supuesto. ¿No? Terminan mal en amputaciones muchas veces los pacientes que no son tratados a su debido momento. Pero es que es lo que pasa siempre, ¿no? Es decir, si no le prestas atención en el momento adecuado, una vez que llegues al médico, si no llegas en el momento oportuno, ya es demasiado tarde y las soluciones van a ser drásticas. Entonces, mejor estar atentos y tomar todas las precauciones que tú estás indicando, Cindy, ¿no? Claro, por eso que la medicina actualmente debería ser preventiva, Claro. Prevención, ¿no? Me voy al cardiólogo porque tengo miedo que me dé un infarto, ¿ya? Porque tengo factores de riesgo, soy obeso, no hago actividad física, no como bien. Me voy al cirujano cardiovascular porque soy diabético o mi familia es diabética. Estás escribiendo a más de uno que está por acá alrededor, no importa. Así es, sobre todo prevenir y llevar una vida balanceada, una dieta saludable. Muchas gracias Cindy por estar con nosotros. Ha sido la doctora Cindy Vázquez que ha estado con nosotros el día de hoy en Hablemos de Salud. Sigan con nosotros.